porque un ciudadano informado toma mejores decisiones. Y a esta hora tenemos en línea a Luis Francisco Cabezas, director general de la organización no gubernamental Convite. Las redes sociales Twitter e Instagram, @ConviteAC, me imagino de Asociación Civil. Y para que lo sigan, además por allí encuentran todas las informaciones. Hemos visto que han dedicado la mayoría de su esfuerzo al tema del adulto mayor y afirman que más del 10% de los adultos mayores viven solos en Venezuela. Hablemos del adulto mayor. Pareciera que hay una política dedicada a este tema actualmente en el gobierno, pero ¿qué está pasando con el adulto mayor en Venezuela? Bienvenido, Luis. Encantada. Un placer, María Alejandra. Un saludo a todos tus radioescuchas y al equipo de producción. A ver, coméntanos, ese sector ya está claro, entiendo también el gobierno, de que no tiene tampoco para suficiente para comer, no tiene tampoco para sus medicinas y además pues dependen de una remesa y ahora ustedes afirman 10% de los adultos mayores viven solitos. Sí, efectivamente, esa situación del tema de las personas adultas mayores en situación de soledad, pues es consecuencia de un proceso de migración forzada que se ha vivido en Venezuela, en donde entre 5.5 6 millones de venezolanos se han marchado, pero los que se marchan son las personas comprendidas en la franja etaria entre 18 y 45 años. Uh-huh. Eso quiere decir que los adultos mayores quedan acá solos, sin soporte emocional de su familia, sin la protección y el abrigo, lo que puede ser lo que se ha convertido prácticamente en tu primer muro de contención frente a la contingencia en Venezuela, que es tu propio hogar, tu propia familia. Sí. Porque hablar de una seguridad social, hablar de que la gente cuenta con un HCM privado, algo, esto prácticamente está negado para el 99% de los adultos mayores, diría yo. Son unos pocos los que cuentan con algún tipo de seguridad frente a la contingencia. Uh-huh. Eso hace que efectivamente pues su vida pues se enfrente cada día a enormes desafíos que son absolutamente elementales, como el poder alimentarse, como el poder vestirse, el poder sencillamente tener acceso a las medicinas para sus padecimientos. Es decir, actualmente, si bien tal como también Convite lo refleja en su índice de escasez, la escasez ha bajado muchísimo. Miramos lo que era nuestro índice hace 3, 4 años atrás, sí, y habían escasez del 90%. Eso no es problema ahorita. Ahorita el problema es el alto costo. Entonces eso hace que para una persona... Claro, porque mayor, están allí, pero no se puede acceder, pues no hay dinero. Pues. Es decir, que incluso de cierta forma es peor, porque el hecho de saber que está y no poderla comprar pues genera una profunda tristeza. Y a eso hay que sumarle, para los adultos mayores la pensión equivale a 130 bolívares, eso es menos, a día de hoy es algo así como $3.60. Sí. Si le suman el bono que algunos reciben, es decir, lo cierto es el caso que entre sumando bonos, pensión y tal, no llegan ni siquiera a $30 mensuales. Eso quiere decir que las personas adultas mayores en Venezuela viven diariamente con menos de $1, es decir, con algo así como $0.86 diarios. El Banco Mundial establece que para vivir ligeramente por encima de la pobreza, tú necesitarías vivir con $1.90 diarios, al menos. Y eso hablamos ni siquiera de vivir, sino de sobrevivir ligeramente por encima de la línea de pobreza. Bueno, los venezolanos, nuestros adultos mayores, están por debajo incluso a la mitad de ese umbral de medianamente vivir por encima de la línea de pobreza. Entonces, a eso también hay que sumarle la soledad, hay que sumarle el deterioro enorme que están viviendo de su salud emocional. Nosotros hemos reflejado en nuestro informe de victimización con preocupación 2 hechos. Uno, el incremento de los suicidios de personas mayores, y otro, los arrollamientos de las personas adultas mayores. Entonces, no es un... ¿Por qué? Porque van solitos y no sé... Mira, las personas adultas mayores yo siento que, los arrollamientos tienen que ver primero con la demencial manera en que se está manejando ahorita en cualquier ciudad de Venezuela. Oye, sí. Hay que sumado a que las motocicletas, sobre todo el incremento de los arrollamientos de motocicletas a personas mayores, se han tomado para sí la calzada, la acera, los pasos peatonales. No hay lugar por donde tú menos te imaginas sale una moto y pues no es que solo adulto mayor, es que tocas un punto bastante importante, porque si tú vas a cualquier otra ciudad del mundo fuera de Venezuela,
pues tú ves unas condiciones urbanas que permiten que puedan transitar, además el transporte público adecuado, o sea, todo se adecúa para atender a las personas de la tercera edad y también de discapacidad. Pero eso no lo vemos en nuestras ciudades en Venezuela. No, en Venezuela, en general, Venezuela es un país muy hostil desde el punto de vista de la trama arquitectónica y de los servicios, sobre todo de transporte, muy hostil con las personas adultas mayores. Sí. Buena parte de las razones por las que un adulto mayor acude a las emergencias tienen que ver con caídas en la calle, caídas que en la mayoría de los casos están asociadas a una tanquilla que está mal puesta, está oxidada y se va el pobre. Aquí incluso, lamentablemente, hace como un mes atrás, aquí en Caracas, en el Paseo Sin, si mal no recuerdo, 3 bomberos que iban pasando una tanquilla se dio y cayeron como 6 metros hacia abajo sufriendo severas lesiones. Igual pasa con el alumbrado público, postes que ya están prácticamente comidos en las bases y se caen y le pueden caer a alguien encima. Hay toda una serie de variables, entonces los adultos mayores, pues, obviamente, pues, no, en muchos casos no tienen la rapidez para correr frente a algún momento de que venga un carro cerca o una moto o los reflejos. Muchos de ellos en algunos casos no sufren de sordera y no escuchan el corneteo o que la moto se aproxima. O sea, hay toda una serie de variables que sin lugar a dudas los hace pues mucho más proclives a tener este tipo de accidentes, pero también la manera en que se está manejando en Venezuela y el tema la demencial circulación de las motos por cualquier lugar es un elemento que ha sido, yo creo que el catalizador del incremento del arrollamiento. Ustedes recientemente, y por eso hicieron publicaciones, hiciste algunas declaraciones, cerraron una encuesta en marzo de 2024. Luego de esto vino un anuncio también de parte del presidente, vino esto de la ley de pensiones para las empresas privadas, y el anuncio del presidente, más allá de la ley, es la creación del ministerio, pues más gasto público, pero el ministerio para este sector. Pero ¿cuál es tu evaluación y cuáles son las recomendaciones ahora que de verdad te agradecemos llevar los datos, porque llevar los datos implica pues la posibilidad de que pues se desarrollen políticas públicas adecuadas? Mira, en primer lugar, a mí yo celebro la noticia de que finalmente los adultos mayores entren en la agenda pública, porque durante muchos años han sido pues olvidados dentro de la agenda pública. Bueno, supongamos que es solo una coincidencia que eso ocurra en pleno campaña electoral, pero bueno, es una buena noticia para los adultos mayores. Sin embargo, bueno, para que sea totalmente una buena noticia, pues hace falta que el anuncio tenga un correlato de una política pública efectiva, es decir, que se asignen recursos. Es decir, aquí había, por lo que veo, yo no sé si irá a desaparecer o con este ministerio, lo que era el Instituto Nacional de Servicios Sociales, que era anteriormente lo que era el INAGER, que era el instituto, entre comillas, que debería ejercer la rectoría en el tema de política pública para adultos mayores. Entonces, con este ministerio pareciera que eso desaparecería. Y es la evidencia del fracaso de ese instituto, por decir. Claro, pero tampoco hay anuncio alguno todavía, hay que esperar. Sí, no, mira, yo como medida urgente, hace unos días lo decía, mira, yo creo que debe focalizarse, por ejemplo, en ese número, entre esos 600 mil adultos que viven solos, deben saber dónde están, porque buena parte de los adultos mayores tienen carnet de la patria por el tema de los bonos, entonces puedes tener la capacidad desde el gobierno, de la inteligencia de datos, de ubicarlos, dónde están esos adultos mayores solos y dirigir hacia ellos, por ejemplo, un programa focalizado de, primero que nada, ver cuáles son sus marcadores nutricionales, cuáles son sus marcadores de salud, subsidiar lo que tiene que ver las medicinas para hipertensión y diabetes, que son las principales 2 causas de morbilidad de las personas mayores, crear un programa de subsidio directo de comida caliente para esas personas. Otro programa urgente, es necesario mirar las condiciones en las que se encuentran muchos centros de atención de personas adultas mayores. Son verdaderos depósitos de personas, esos no son ancianatos, son depósitos de personas. Terrible. Y también el Estado, el Seguro Social debe sincerar el precio que le paga a estos ancianatos, porque eso es bueno decirlo, el Estado venezolano tiene poca oferta de centros de atención de personas mayores. Eso lo que hace es que subsidia a los privados, pero le paga una suma que prácticamente es leonina. Entonces, ese es otro elemento, tratar de sincerar ese precio y revisar las condiciones que están muchos de esos centros de atención, inclusive los pocos que tiene el Estado. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente no se puede atender a las personas adultas mayores de cualquier manera. Los derechos humanos de las personas mayores también cuentan, y los derechos humanos no envejecen.
Sí, vamos a estar muy pendientes entonces de lo que serán esas políticas del ministerio y te volvemos a contactar, Luis, porque es importante hacerle seguimiento y más cuando estás manejando los datos y que vas bien de cerca con este tema del adulto mayor. Muchísimas gracias, Luis. Era Luis Francisco Cabeza, director general de la organización no gubernamental Convite. Sigan la organización @ConviteAC.